En esta noche en Fe Inquebrantable te vas a dar cuenta cómo hasta en los momentos más oscuros de tu vida puedes haber llegado a pensar que es el final. Pero hoy vamos a ver casos de la vida real, historias en nuestra comunidad donde la fe inquebrantable ha sido puesta a prueba. Así que esta noche tenemos el honor y el privilegio de presentar a nuestro querido amigo y hermano, el CEO de Estación 488, Adri. Bienvenido, Adri. Es Muchísimas una gracias. bendición tenerte esta noche aquí No, un eh, privilegio. en un cafecito con Dios. ¿Qué pudieras hoy tú contar de tu vida personal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te encuentras en este día? Bueno, mi nombre es Adri, mejor conocido como La Fiebre en el ámbito ya de la barbería. eh, y un hijo de Dios, por la gracia de Él, la cual en ciertos momentos uno en su caminar con Dios hay muchas altas y bajas, pero con Dios por delante, siempre cuando uno lo pone adelante a Él en su caminar, tú sabes, todo obra para bien. Y mientras uno más cae, Dios viene y lo levanta. Claro que sí, claro que sí. Hablábamos de momentos oscuros, Adri, y muchas veces en esos tiempos oscuros puede haber adversidades, puede haber de pronto noticias de enfermedades, podemos ver de pronto cosas que suceden en la vida de todo ser humano. Y muchas veces la fe inquebrantable, muchas veces la gente espera el último momento para decir, necesito ayuda, para decir, necesito cambiar mi vida, necesito hacer algo diferente. ¿Qué tú me pudieras decir sobre qué inquebrantable en tu vida personal? Bueno, son muchos los testimonios que cada persona cuando llega a Cristo tiene y tiene para compartir, la cual de manera que trabaja en muchas personas. Y te puedo decir que cuando yo me convertí a Dios, pasaba por un momento muy amargo, el cual yo crecí en un evangelio cristiano, una casa cristiana, en un hogar, pero de niño tú sabes que uno se aparta. Correcto. Pero llegó un momento en el cual yo atravesaba en mi vida de mucha soledad, aún teniendo pareja, amistades, me sentía muy solo y pasando muy en un momento muy amargo, y la cual comencé a aferrarme de canciones cristianas. Y yo decía, wow, ahí era que yo sentía paz, pero una paz la cual me quebrantaba. O sea, me quebrantaba por dentro en lo espiritual, la cual me hacía llorar muchísimo. Y yo por dentro de mí, yo mismo me preguntaba, ¿por qué estoy llorando? Ujú. Y yo mismo me contestaba, sí, pero uno llora por una bachata, uno llora por una salsa, uno llora por un recuerdo que te haya traído del pasado, algo que tú viviste, una experiencia con una pareja que tuviste, pero no, yo lloraba por un anhelo a una persona el cual yo no conozco, que ese es Dios, la cual un día yo mismo en mi vehículo me detuve y no aguanté el quebranto, y ahí entregué mi vida a Dios. Wow. O podemos escuchar y analizar un poco lo que tú estás diciendo. Podemos darnos cuenta que la esperanza no solamente es desear algo mejor, sino es algo que hay que actuar. Hay que actuar. En otras palabras, también podemos ver que debe haber un equilibrio, ¿verdad? En la vida personal, en donde debemos de reconocer que hay una esperanza, que hay muchas personas, o en algún momento de tu vida te pudiste haber sentido que necesitabas algo más. Y escucharte esta noche decir, tuve que parar mi carro y escuchar algo que me alimentaba. Cuando hay mucha gente que hoy nos está viendo, Adri, y mucha gente ha estado en experiencias, en carros, en trenes, Ujú. en edificios, diciendo, ¿qué pasaría si yo me lanzo, si yo me choco, si yo hoy termino con mi vida? Porque muchos creen que de pronto esa es la solución para muchos problemas. Exacto. Hablando de fe inquebrantable, eh, ¿qué tú sientes cuando de pronto tú frenaste tu carro? ¿Qué causó ese impacto en ti que tú pudieras decir, es tiempo de hacer algo diferente? De pronto puedes contarnos si de pronto habías tenido alguna experiencia anterior o esa fue la primera vez que tú dijiste, espérate, espérate, yo necesito algo que radical, que haya un cambio en mi vida. Sí, sí, sí. Yo, como todo joven, diría yo, de estos tiempos, estaba andando en la calle, en bebida, muchas mujeres.
el cual Dios comenzó a trabajar en mi vida un poco apartándome de esas cosas, o sea, quitándome esos deseos. Y cuando yo comencé a escuchar las canciones así cristianas, me llamaba, me daba ese deseo, me daba como ese paz y ese gozo que no podía encontrar en la calle. Entonces ahí comencé a buscarlo, a conocerlo. Y te puedo decir que en ese momento que yo decidí entregar mi vida a Dios, o sea, te puedo decir que fue lo mejor que yo pude hacer en mi vida. Y fue como una canción, si tú supieras, me convertí, que yo entendí, yo pasé por muchos accidentes, la cual yo, por la misericordia de Dios y la gracia y la oración de una madre, que siempre no menguó, puedo decir que salí ileso de todos. O sea, me cruzó un camión por arriba, por mis piernas, choqué de un motor con un carro de frente, me caí de un segundo piso y de todo salí ileso, gracias a Dios. Entonces, cuando yo escuché esa canción, que para este tiempo nací, creo que de Marcel Gandara, eh, eso dije, para este tiempo porque yo nací. Y te puedo decir que desde ahí hacia acá, no te puedo decir que todo ha sido paz. O sea, porque Dios no permite pasar por circunstancias, porque a veces creemos que ya estamos altos. O sea, que ya, aunque yo soy cristiano, creo que no vienen adversidades, pero sí, ahí vienen Increíble. las altas y bajas. Wow, wow. Tremendo, tremendo. Yo no sé si ya tú empezaste a identificarte esta noche. Muchas veces la esperanza es frágil, pero hay alguien que debe de entender esto, que no porque seamos cristianos no necesitemos de Dios. Uh -huh. Muchas veces creemos que ya llegamos a conocer de Jesús, llegamos a una iglesia, nos congregamos y muchas veces podemos estar en una iglesia sentados escuchando la palabra, pero todavía dudando, Sí, todavía diciendo, ¿será que realmente Dios me va a cambiar? ¿Será sí, que realmente Dios va a hacer algo en mi matrimonio? ¿Será que realmente Dios va a hacer algo en mi empleo, en mis finanzas? Y muchas veces pasamos por alto que esto es una decisión de nosotros, sí, tuya y mía. sí, Porque escuchándote decir, ok, tuviste accidente, pasaste por muchas cosas y verte hoy sentado y la gente, la comunidad que te va a empezar a ver a partir de esta noche, que va a identificarse contigo, van a decir, wow, de pronto yo también pasé por algo similar, pero no he podido salir, me siento encerrado, me siento de pronto que no hay solución. Y viene a mi mente lo que dice Salmos 23:4, donde dice que aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me funden aliento. Pero hay muchos que no lo ven de esa manera. ¿Qué tú pudieras comentarnos sobre aquel momento, por ejemplo, en esos accidentes? ¿Pensaste que ese era tu último día? ¿Pensaste que no había más aire? ¿Pensaste jamás estar sentado hoy aquí conmigo y compartiendo para la comunidad? sí, 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 por supuesto que sí. Fueron momentos que yo cuando el camión me cruzó por arriba de las dos piernas, un Daihatsu de gomas melliza, me cruzó por la pierna y yo mismo pensé que había perdido mi pierna. Y cuando me levanté, corrí hacia casa y lo que me hice fue acostarme y entendí que, que Dios tenía un propósito conmigo. O sea, pero no entendía como muchos de nosotros, pero cuando tú llegas al camino, y aún como tú dices, siendo tú cristiano, a veces tú no entiendes el propósito que tú tienes. O sea, cuál es el propósito que tú tienes en tu vida. O sea, si solamente vas a ocupar un asiento, no. Te puedo decir que el Señor hubo una manera en mi vida muy especial, la cual yo duré, te puedo decir, después de eso, duré 6 años soltero, sin hablar, quizás conversaba con chicas, pero nunca tuve una relación amorosa ni nada, solo amistades, seis ¿Seis años, seis años? años. Wow. Y cuando llega el COVID, yo digo que el COVID fue más una prueba para la misma iglesia, diría yo, Uh -huh. para nosotros los cristianos, porque yo pude ver cómo las iglesias se llenaban en ese tiempo. Pero aún yo mismo, porque comencé a servir en la iglesia, me sentía gozoso, pero cuando llega el COVID, todo comienza a menguar. Uno se descuidó, al uno de conectarse, uno entiende cuando dice la palabra, no dejen de congregados. Entonces, Correcto. cuando tú dejaste cuando uno se dejó de congregarse, y nosotros, yo mismo, comenzó la baja. O sea, me descuidé. Y después me pequé, caí en fornicación, la cual, por eso te digo que cuando uno a veces se cree que está en la alta, es cuando más uno está más frágil. Como dice su palabra, el que piense que esté firme, Uh -huh. mira que no caiga. Wow. Y yo caí en ese momento y cuando yo me agarro de Dios, o sea, buscándolo porque me sentí mal conmigo mismo y que le había fallado a Dios, yo comencé a pedirle a Dios, pero un momento muy amargo.
ahí es que llega la amargura tuya y tu sequedad, porque sientes que Dios no está a tu lado. Wow. Es impactante todo lo que estás diciendo. Pareciera como que la esperanza tambalea. Sí, Pareciera como que la esperanza que llegó de la misma manera que está llegando se va. sí, Pero muchas veces también puedo notar, porque a veces de pronto dudamos de lo que sí, Dios está sí, haciendo. sí. Porque imagínense que nos pase un camión por encima de las piernas. Ujú. Cualquier persona, yo creo que según las estadísticas, es muy difícil sobrevivir Sí, y verte hoy sentado, verte caminando, verte de pronto cuando llegamos a un lugar y verte haciendo lo que te apasiona hacer y poder ver la misericordia y la gracia de Dios sobre ti. Ahora, amén. aquí hay personas que esta noche se están haciendo de pronto las preguntas ahí ya viéndote. ¿Cómo podemos cultivar esa esperanza a diario? ¿Cómo podemos decir la fe inquebrantable se puede cultivar? Así como, por ejemplo, entramos en el tiempo de primavera, donde sembramos, donde aramos la tierra, donde, no sé si alguna vez has tenido la experiencia, Adri, de sembrar algo, de poder ver el fruto y de poder también saborearlo. O sea, en este caso, como un tomate, alguna cosa. ¿Cómo puedes decirle a la comunidad, cómo tú crees que se pudiera cultivar esa fe inquebrantable? Bueno, eh, yo en mi caminar cristiano, ¿sabe? Cada quien trabaja con Dios, tiene su relación individual, pero yo siempre he puesto a Dios en mi relación con Él que tengo, de siempre me considero un loco, o sea, un loco que siempre intenta lo que la gente puede considerar loco, porque también su palabra lo dice, que las cosas espirituales para el mundo hoy día, o sea, para el mundo son locura. Y yo mismo en una ocasión tenía, puedo decir que tengo muchos clientes, pero ya no tanto como antes. Tenía muchos clientes, el cual no podía manejarlo. Y cuando yo me convierto y quiero ir a la iglesia y no podía, le comencé a pedir a Dios, o sea, que me ayudara con eso. La Wow, cual, gracias a Dios, pude controlar mi tiempo y asistir a la iglesia. Entonces ahí es que cuando sale, nace de mí, dale el diezmo. Lo que el diezmo es una controversia hoy día, porque claro que hasta sí. tú ves en las redes sociales cristianos que niegan su eficacia, su poder que tiene, pero es una de las promesas que el Señor te dice, te reta a ti. Yo no he visto otra promesa que el Dios nos rete. Dios nos reta en ese punto. Y yo, al ver que Él me reta, me dice, probadme en esto, a ver si no te abriré las puertas de los cielos. Entonces ahí es que yo comienzo a dar mis diezmos y mis ofrendas y Dios viene, entonces me da este negocio. O sea, me da un negocio en el cual yo no tenía dinero, porque fue sin dinero que lo tuve. O Wow. sea, pude, yo y un compañero mío que hoy no está con nosotros, partió, pudimos tenerlo sin ninguno de los dos dinero. Es increíble cómo escuchar de qué manera correcta y de la palabra de Dios poder cultivar esa fe inquebrantable. Y tú dijiste una palabra que me impacta esta noche y dice una promesa de Dios. Yo no Ujú, sé si usted que está viéndonos esta noche, usted sabe que la palabra de Dios tiene 7000 promesas ujú, para todos nosotros. Y hoy quiero compartir una de esas promesas. Está en Isaías 40:31, donde dice, para los que esperan en el Señor, ujú. renovarán sus fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén. Es poderoso poder ver cómo la palabra de Dios, no importa cuán oscuro es el momento, siempre hay un paso que dar para llegar a la luz de Dios. Y Agri, esta noche hemos hablado de fe inquebrantable, parte pequeña de tu testimonio, una de esas cosas que Dios está Ujú. haciendo. Mencionaste que hay mucha gente que puede estar en la iglesia y de pronto todavía no dar ese paso. Hoy, ¿qué tú crees que pudiera alguien que está ahí viendo este video en este día de fe inquebrantable? ¿Cómo tú crees que alguien pudiera manejar alguna situación que esté pasando? Hoy con el tema de migración, con el tema de las bolsas de valores cayéndose, falta de empleo, con muchos lugares donde las cosas están de pronto no saliendo como las esperabas. ¿Cómo tú crees que alguien pudiera dar el primer paso en buscando esa esperanza, buscando
esa fe inquebrantable? Porque en algún momento todos dicen, oh, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Tú puedes escuchar a todos diciendo, yo tengo fe. Pero Agri, una cosa es que tú tengas fe, otra es cuando llega la prueba. ¿Cómo manejar ese momento de prueba en la fe inquebrantable? ¿Qué tú pudieras decirle a alguien esta noche, este día aquí, y cómo manejar la fe inquebrantable? Bueno, perdón, porque sí estamos hablando de un tema súper especial y perdona que te enfatice en mí, pero me gusta, quiero hablar de una experiencia viva. O sea, no te estoy hablando de alguien que yo escuché, no, una experiencia viva, la cual muchos de mis amigos y familiares han podido ver eso. Eh, con el COVID fue algo que uno fue mundial y vimos como muchos negocios quebraron y cerraron sus puertas. Nosotros como Valvego perdimos nuestro trabajo, pero gracias a Dios muchos nos llamaban que si podíamos ir a sus hogares. Y yo con mucho temor que tenía, como muchas personas, pues por eso te digo que fue una prueba más a la iglesia, porque nosotros ahí mismo, yo tuve temor, pero yo como uno de los pasajes, como tú leíste Salmos 23 y el Salmo 91, yo me agarré de ahí, yo me agarré de esa promesa y le dije al Señor, Señor, yo soy mi cabeza de hogar. Yo soy el que llevo sustento a mi hogar. Yo no tengo una compañía. Yo soy un self-employment. Y necesito salir a buscar mi dinero. Ahora bien, esta palabra que tú has dejado aquí, plasmada, yo sé que son verdad. Y de esa me agarraré. Y comencé a salir y pude en ese tiempo de sufrimiento que se vio, de angustia, poder llevar aquello, aquello sustento a mi casa, gracias a Dios. Y fue de esa palabra que yo me agarré. Pero ahora bien te digo, nosotros, porque te puedo decir, entiendo muchas personas que se dejan el cristianismo o el evangelio, se apartan de Dios más bien y se le hace difícil volver. Se le hace difícil porque el enemigo, ya lo que él había perdido, lo quiere retener ahora con más fuerza. Ahí es que dice su palabra que vienen 7 demonios y lo atraen. Correcto. Pero ahí en ese momento es de verdad donde se prueba nuestra fe. Así es. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú decides dar el paso de seguir, no, no, ya pequé, caí. No, no, yo sigo adelante. Entonces, ahí es cuando tú ves que Dios está mudo. En ese momento Dios te está probando y dejándote pasar por un momento, diríamos yo ahora, de sufrimiento. Porque ahora uno entiende cuando Jesús en la cruz dice que él decía en el momento, él se sentía confiado. Y hubo un momento también que él sintió, diría yo, temor, porque Jesús fue humano también. Correcto. Y él dice que le pedía al Señor que quitara esa copa de él. O sea, pero el Señor decía que, o sea, él puso que se haga la voluntad de Dios y no la de él. Entonces, en la cruz él mismo dijo que se sintió abandonado por Dios, pero era por el pecado que él había cogido por nosotros. Entonces, ahí es que yo me digo, yo, wow, a la verdad que cuando uno se aparta de Dios y uno lo comienza a buscar, uno no lo siente. O sea, un momento de soledad. Pero si tú te agarras de esa palabra que dice que Dios estará contigo hasta el fin del mundo, oye, no hay nada que te pueda detener. Y yo miro en un versículo que vi ahorita, que decía, oye lo que dice en Romanos 5, 3, 4. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Oye, la perseverancia entereza del carácter y entereza del carácter esperanza. Entonces, cuando tú tienes esperanza de que Dios al final de la luz te va a poder socorrer, de ahí es que tú no puedes apartarte. Entonces, yo le digo a esas personas que quizás están pasando por un momento amargo de sufrimiento, Dios es verdad. Dios no dice su palabra que no es un hijo de hombre para mentir. Él te dice que contigo estará hasta el fin del mundo, hasta el fin de estos tiempos. Pero te digo, en ese momento en el cual tú te sientes solo, es en el momento que más Dios está contigo. Así es, así es. Porque lo que fue Moisés, Abraham, yo veo a los discípulos también, que a veces uno diría, wow, Dios se le mostró a ellos. Y porque en estos tiempos Dios no está con nosotros, pero dice su palabra que bienaventurados somos los que creen en él sin a él ver visto. Gloria a Entonces, Dios. los discípulos, yo veo que Pedro, el que me ha impactado, que se creía estar firme. Pero ¿qué sucedió? Falló. O
sea, negó al Señor. Y ahí es que Dios te dice que tranquilo, Dios sabe que vamos a pasar por momentos que le vamos a fallar, porque no somos perfectos. Somos en esta vida, Dios nos dice que su palabra, que nos haga perfecto en su plenitud ya cuando Él venga. Ahí seremos complementados con Él, juntamente con Él. Entonces, cuando Pedro falla y decide, se le presenta a Dios de nuevo y Dios lo perdona. O sea, lo hace ahora mismo, pero se levanta con más fe. Tú que tú estás escuchándonos, mira, te puedo decir que en los momentos más bajos que tú tienes, si decides levantarte y continuar, como dice Pablo, continuar esta carrera de la fe, al final tendrás más fuerza, así como tú acabaste de leer, que se levantarán y correrán y no se cansarán. Pero Dios nunca nos prometió a nosotros que no tengamos aflicciones. Nosotros vamos a tener aflicciones. Pero ¿qué dice? Confiar, porque Él ha vencido al mundo. Y si Él venció, juntamente con Él, nosotros venceremos. Amén, amén. Hoy puedes darte cuenta de algo muy impactante. Y Agri acaba de mencionar que bienaventurados los que creen sin ver. Pedro falla, pero Jesús se le presenta y le hace la pregunta, ¿tú me amas? Sí, Aquí hay mucha gente que ha fallado a Dios. sí, Tú hablaste del COVID, tú has hablado de algunas cosas sobre tu vida. Y hoy tú que estás viendo aquí, que nos estás viendo esta noche, o este día, esta madrugada, cuando tú estés viendo este podcast, Adri, hay mucha gente que le ha fallado a Dios, sí. pero esa misma falla no los deja caminar un paso más en esa fe inquebrantable. Hoy en Hebreos 6:19 dice, tenemos esta esperanza como una ancla firme y segura del alma. Ujú. ¿Qué tú pudieras decirle a alguien que le ha fallado a Dios, que se siente indigno de recibir el perdón de Dios, que no puede ver la fe inquebrantable, la esperanza, el ancla firme que Dios nos ofrece? Ahí seguramente hay hombres, mujeres, jóvenes que van a escuchar estas palabras, estos momentos, estos minutos que estamos conociendo un poco más de tu vida, que necesita salir de donde está, porque hay mucha gente que de pronto están encerrados en cárceles, donde no saben cómo salir. En unas cortas palabras, ¿qué tú le pudieras decir a esa audiencia que cómo salir de ese lugar al haberle fallado a Dios y poder recibir ese perdón de Dios para poder caminar en esa fe inquebrantable? Bueno, te diría que, mira, dice el Señor, no lo digo yo, lo dice su palabra, Amén. que Dios no escucha a, al impío y al hombre que está en pecado. Pero ahora bien, Dios dice su palabra que Él no desprecia un corazón contriste y humillado. Ahora bien, con esto te digo que dice también su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Así es. también dice, la fe sin obra es muerta. Wow. Hoy donde tú te encuentres, puede ser en una cárcel, puede ser que te encuentres sin trabajo, puede ser que estés pasando por un momento de sufrimiento y que Dios quizá no te esté escuchando, pero dice su palabra, que la fe sin obra está muerta. O sea, hay dos cosas que tenemos que implementar. Tener la confianza en Dios y caminar con Dios. En un sentido, te digo con esto, es que muchas veces queremos un trabajo, pero no lo salimos a buscar. Muchas veces queremos que Dios haga un cambio en nosotros, pero no damos el primer paso. O sea, Dios está esperando, como siempre escucho decir, que Dios está esperando que nosotros le abramos la puerta. Cuando tú Amén. decides que Dios obra en tu vida y le dices, Señor, soy tuyo, que seas tú, todo va a obrar para bien. Entonces, ahí es que le digo, o dice, es lo último que se pierde, como siempre se escuchamos. Wow, tremendo, tremendo. Podemos darnos cuenta también que hay muchas personas, basado en lo que tú acabas de explicar, eh, que necesitan saber de que Dios es la única esperanza para este mundo, que necesita en medio del ruido saber que la única fe inquebrantable la vamos a encontrar en Jesús. Y Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Para terminar esta noche, Ángel, si tú te encontraras alguna persona que dice, yo me identifico con Aire, que yo me identifico, pero quiero dar el paso, pero a la misma vez me cuesta. Quisiera dar el paso, pero a la misma vez siento que yo no puedo. Eh,
de pronto en algún momento mencionaste que tuviste que frenar tu carro y hay gente que está ahí viéndote ahora mismo, que piensa que Dios no es capaz de entrar a una discoteca, que Dios no es capaz de entrar a un party, a un piqueo, que no es capaz de entrar a la oficina de su casa o a su basement o a un parque de diversiones. ¿Qué tú le pudieras decir para terminar esta noche a alguien que te está viendo ahí? Que Dios no tiene límites, que la fe inquebrantable va a llegar ahí donde ellos se encuentran. ¿Qué tú pudieras decirles para poder ir despidiéndonos el día de hoy? Mira, eso es tremendo lo que tú dices, porque veo que en esta semana, precisamente esta semana, me tocó cortar el pelo a un cliente mío. Y precisamente estábamos hablando de eso, conversábamos. Yo me identifiqué bastante con él, porque dio muchas cosas que yo pasaba en ese momento, y la cual lo vi como se quebrantó, lloraba, porque él decía que él sentía esa necesidad de ir a la iglesia. Y Wow, que él hasta en sueños se le revelaba él mismo hablándose, ve a la iglesia. Y él me preguntaba que si esos sueños y lo que él sentía, si era verdad, porque él tenía temor de perder a su familia porque su esposa es católica y él siente que si él comienza a ir a la iglesia le puede armar un conflicto en su casa. Pero a ver, yo le digo a esto, yo le contesté que dice Dios, el mismo Jesús, porque muchos discípulos se acercaron y Jesús le decía que lo siguiera, pero ellos decían, déjame ir a despedir mi familia o déjame enterrar a mi muerto. Y el Señor le decía que cualquiera que no es digno de dejar a su familia, padre, hijo, a causa de él, no es digno de él. O sea, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar queriendo dar un paso, pero con el temor de lo que el mundo dirá y de las personas de afuera dirán, no lo damos. Ahora bien, ahí es que comienza la verdadera fe. Cuando tú dices, Señor, este problema de mi hogar, este problema que tengo con mis amistades, lo dejo en tus manos, pero confiado en ti, voy a dar el paso de fe y entrego mi vida a ti para que tú puedas orar. Y ahí es que Dios obra. A eso es lo que Dios le encanta. Cuando tú dices dejar todo por Él. increíble, increíble. Bueno, y esta noche de esta manera, Adri, quiero agradecerte por tener la No, gracias a valentía y ti. el reto de compartir esta noche con nosotros y poder compartir un poquito más. Y usted que nos está viendo, yo quiero decirle que la fe inquebrantable es algo sobrenatural, que lo único que tú necesitas es dar un paso de fe. Que lo único que tú necesitas es hoy, ahí donde estás, decirle, Señor, yo no puedo más. Señor, yo necesito que tú entres en mi vida. De pronto tú vas ahora mismo manejando, escuchando la historia de Adri y has sentido que algo extraño está pasando, porque muchas veces cuando llega el Espíritu Santo nos dan sentimientos de llorar, sentimientos que no entendemos qué está pasando. Y si hoy el Espíritu Santo está tocándote, lo único que yo te invito a que tú le digas, Señor, entra en mi vida, yo te necesito, perdona mis pecados, e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Dios quiere entrar en tu casa, Dios quiere entrar en esa situación que tú estás atravesando. Y tú puedes ser la próxima persona que puede tener esa experiencia como la tuvo Adri, contándonos de algunas experiencias que yo creo que muchos no la logran pasar y vivirla. Pero hoy podemos darnos cuenta que la gracia y la misericordia puede llegar a tu casa, porque dice que Dios está atento a los que necesitan a Él y Él está esperándote como un padre con los brazos abiertos, esperando que sus hijos vuelvan a casa. Hoy es el tiempo para que tú vuelvas y puedas tener esas historias reales de hay un Dios que está haciendo milagros, que está devolviendo la vista al ciego, que está levantando al paralítico, que está resucitando muertos, que está resucitando sueños, que está restaurando, que está sacando a la gente de las drogas. Y hoy este puede ser tu nueva temporada, tu nuevo comienzo. Así que te bendecimos desde un cafecito con Dios, tu hermano y amigo Gio Ruiz, y te damos la gloria a Dios esta noche, ya que Él es el único que hace todas las cosas posibles. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. Amén. Bendiciones.